Buenos días para todos, ¿cómo están? Buenos días, muy bien. Me alegra, qué bueno. Bien, también, gracias. Bueno, espero que todos estén muy bien. Vamos a comenzar. El día de ayer hablábamos de pruebas de hipótesis para una sola población y comentábamos que muchas veces queríamos hacer afirmaciones, o se hacían más bien, afirmaciones o conjeturas y quisiéramos saber si eso que se afirma es verdad o no, ¿cierto? Y eso se hacía a través de una prueba de hipótesis. El día de hoy vamos a mirar prueba de hipótesis, pero ahora relacionando dos poblaciones. Las conjeturas ya no van a ser con respecto a una sola población, sino que va a ser para comparar dos poblaciones. Entonces, podríamos querer o podríamos como preguntarnos si se están comparando dos tipos de tubos de PVC y se está comparando el material. Se quiere mirar cuál material es más resistente. Entonces uno podría decir, el promedio del material A del tubo de PVC menos el promedio del material B del tubo PVC, ¿será que eso es mayor o menor? Es decir, ¿será que el promedio de la resistencia del material A es mejor que la del B? Podríamos querer saber eso. Querer saber si la resistencia del material A es mejor que la del B en promedio. O si tenemos dos nuevas máquinas y quisiéramos saber cuál es mejor en términos de la proporción de efectos que genera, podríamos decir, ¿será que la máquina A es mejor que la máquina B en términos de el porcentaje o la proporción de efectos que genera? ¿Cierto? O podríamos querer saber si son iguales o si son diferentes, o si al revés o al contrario, si de pronto es que la máquina A tiene menor resistencia que la nueva, suponiendo que la nueva es la B. Entonces vamos a ver cómo realizaríamos las pruebas de hipótesis, pero ahora cuando trabajamos con dos poblaciones, que va a ser técnicamente la diferencia de los parámetros poblacionales. Bueno, vamos a comenzar con la prueba de hipótesis para la diferencia de las medias. Tenemos nuevamente tres posibles como afirmaciones que podemos hacer acerca de las diferencias de las medias. Entonces podríamos decir, bueno, ¿será que mi, el promedio de mi población uno, o sea, sí, menos el, bueno, mejor versus, ¿cierto? El promedio de mi población uno difiere de la población 2, es como lo que queremos decir acá. ¿Será que el promedio de la población uno es mayor que el de la población 2? ¿En cuánto? ¿Y será que el promedio de la población uno es menor que el promedio de la población 2? ¿Y en cuánto? ¿O por cuánto? ¿Cierto? Entonces, este delta sub cero es un valor. ¿Cuánto será? ¿De cuánto será esa diferencia? Y nuevamente en H, o sea, volvemos y tenemos dos pruebas de hipótesis, una nula, una alterna, donde en la alterna ponemos donde en la alterna ponemos todo lo que necesitamos, lo que queremos mirar. La nula sería lo contrario, entonces acá sería la diferencia, acá sería que sea menor o igual, acá que sea mayor o igual, o en su defecto en H sub cero, en todas ponemos la igualdad. Nuevamente, para poder, lo que vamos a hacer es exactamente el mismo proceso. Queremos recolectar suficiente información para poder rechazar H sub cero y quedarnos con H sub 1.
Eso lo podemos hacer de dos formas, a través de un estadístico de prueba o con el valor P. Para ambas necesitamos establecer una distribución, tanto para el estadístico como para el valor P. Entonces, esa distribución va a depender de cómo sean mis datos, de dónde provengan. Por eso, volvemos y trabajamos nuevamente cuatro casos o tres de manera general, tres grandes, y el tercero tiene un caso A y un caso B. El primer caso es cuando tenemos poblaciones no normales y varianzas conocidas, poblacionales conocidas. El segundo caso es que tenemos poblaciones no normales, pero las varianzas poblacionales son ve, desconocidas, son desconocidas. El caso 3A es poblaciones normales, varianzas desconocidas, pero en el caso A es las suponemos iguales y en el caso B es son desconocidas, pero las suponemos diferentes. Listo, entonces vamos a ir por cada uno de los casos. El primer caso entonces tenemos que sea x1, x11, x12, x1n, x21, x22 hasta x2n. Dos muestras que vienen de una poblaciones independientes, no normales. Entonces acá tendríamos el primer subíndice corresponde como a la primera muestra y el segundo como a la observación. Nuevamente, no tiene que tener el mismo tamaño de muestra ambas. Entonces este puede ser un N1, este podría ser un N2. Listo. Lo que sí tenemos o seguimos conservando es que las poblaciones deben ser independientes. No provienen, ay, no sé por qué no quiere como subrayar bien. Entonces tenemos poblaciones independientes, no normales, con tamaños de muestras grandes y las medias van a ser desconocidas, pero las varianzas poblacionales sí van a ser conocidas. Si este es el caso, el estadístico de prueba va a estar dado por la diferencia de las medias muestrales menos este delta cero, donde delta cero es el valor que se ponga en H sub cero, el que se establezca. Y eso lo vamos a dividir entre la raíz de cada una de las varianzas poblacionales dividido el tamaño de cada muestra. Y esas dos cosas se suman. Esta expresión de aquí se distribuye como una normal estándar. Entonces vamos a estar trabajando con una distribución normal estándar. Y vuelve y juega lo mismo. Lo, lo que comentábamos ayer es también válido acá, que es que si tenemos una prueba de dos colas, entonces vamos a tener dos regiones de rechazo, las cuales van a ser que nuestro z calculado sea mayor que z de alfa medios o que nuestro z calculado sea menor que menos z de alfa medios. Si es de cola superior, entonces solamente hay una región de rechazo y es si nuestro estadístico de prueba es mayor que un z de alfa, el cuantil superior, que nos deja a derecha una probabilidad alfa o el error tipo 1 que se establezca. Que si es de cola inferior, entonces solamente tenemos una sola región de rechazo, que es que si nuestro estadístico de prueba es menor que el que teóricamente se haya puesto el valor crítico, fijando un error tipo 1. Y el otro criterio que podemos usar es con respecto al valor P, que tampoco no cambia. Rechazamos H sub 0 siempre que el valor P sea menor que alfa. Entonces, si quieren recordarlo, en la primera tenemos dos regiones, menos z de alfa medios y z de alfa medios, cuando es de dos colas.
Si es de cola superior, solamente tenemos una región de rechazo, zeta de alfa medios, perdón, zeta de alfa. Y si es de cola inferior, también tenemos solo una región de rechazo y es menos zeta de alfa, de alfa, nada más. Listo. Vamos a mirar todos los casos y entramos en los ejemplos. El segundo caso que tenemos, mm, el caso número 2, entonces va a ser dos muestras que vienen de poblaciones independientes no normales, N1 y N2 grandes, con medidas desconocidas, pero las varianzas poblacionales acaban a ser desconocidas. Entonces, nuevamente, en realidad esto está como validado, soportado por el teorema del límite central. Entonces, es muy parecido a lo que hemos venido diciendo. El teorema del límite central nos dice que cuando no podemos trabajar con las varianzas poblacionales, siempre que n los tamaños de muestras sean grandes, podemos reemplazar por las muestrales. Entonces, el estadístico de prueba, pues, es el mismo anterior, solamente que en lugar de trabajar con las varianzas poblacionales, trabajamos con las muestrales. Y nuevamente, esto se distribuye como una normal estándar 0,1. Entonces, las regiones de rechazo para cada una de las pruebas son exactamente las mismas que las anteriores. Tenemos dos regiones para dos colas, una región superior para cola superior, una región inferior para cola inferior. Estas mismas tres. Y rechazamos H sub 0 si el valor P es menor que alfa. ¿Cómo calculamos el valor P? Es exactamente igual al que mirábamos también ayer, porque más que todo es mirar con qué distribución estamos trabajando. En este caso vamos a estar trabajando con una normal. Entonces el valor P, independiente de si es para una población o dos poblaciones, como estamos trabajando con una distribución normal, es exactamente igual la forma en la que se calcula el valor P. ¿Qué sí va a cambiar? La forma en la que se calcula nuestro estadístico de prueba. Entonces, si es de dos colas, si en H sub 1 está la diferencia, es porque el valor P vale dos veces uno menos la acumulada en el valor absoluto del estadístico de prueba. Si es de cola superior, la diferencia es mayor que un valor. El valor P es uno menos la acumulada hasta el estadístico de prueba. Y si es de cola inferior, si la diferencia es menor que un delta, entonces esto va a ser la acumulada hasta el estadístico de prueba. Criterio exactamente el mismo, rechazamos H sub 0 siempre que el valor P sea menor que el error tipo 1 que se fije. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo. Listo, entonces tenemos, se informaron los datos resumidos en la tabla sobre la ingesta diaria de calorías, tanto para una muestra de adolescentes que dijeron que típicamente no comían comida rápida y otra muestra de adolescentes que dijeron que usualmente comían comida rápida. Entonces ahí en la tabla tenemos resumido. Una vez que se tomó para los que no comían, los que dijeron que no comían comida rápida, fueron 663 con un promedio de 2.258 calorías y una desviación estándar de 1.519. Los que sí comían comida rápida fueron 413 con un promedio de 2.637 y una desviación estándar de 1.138. Todo eso sería muestral, ¿cierto? Desviación estándar muestral, media muestral y los tamaños. ¿Será que esos datos proporcionan evidencia sólida para concluir que la verdadera ingesta calórica promedio para los adolescentes que normalmente comen comida rápida supera en más de 200 calorías por día la ingesta verdadera promedio para aquellos que normalmente no comen comida rápida? Vamos a investigarlo utilizando un nivel de significancia del 5%. Bueno, entonces conviene
De pronto, para dar mayor claridad, establecer quién serían nuestros datos, nuestra variable aleatoria. Entonces, cada dato fue preguntarle a una persona si comía o no comía comida rápida y mirar las calorías que consumía. Entonces, vamos a tener una población que no come comida rápida, pero se le toma la cantidad de las calorías ingeridas, es lo que se registra. Y para los que sí comen también, vamos a registrar la cantidad de calorías ingeridas. Esas serían nuestras dos variables aleatorias, con sus respectivos pues promedio. Acá tenemos nuevamente los que no comen, su promedio, su desviación estándar, versus los que sí. Nos dicen por acá, queremos concluir que la verdadera ingesta calórica promedio, ¿cierto? Entonces ya esa palabrita nos da a nosotros em, la respuesta de con respecto a quién vamos a hacer nuestra prueba de hipótesis. Va a ser con respecto a la media. Entonces, queremos mirar si ese promedio para los adolescentes que normalmente comen comida rápida supera en más de 200 calorías por día al promedio de aquellos que normalmente no comen comida rápida. Entonces queremos mirar si los que sí comen superan en más de 200 calorías a los que no comen. Eso lo plantearíamos entonces. Paso uno, plantear las hipótesis. Lo que queremos mirar es exactamente eso que acabamos de leer, que la verdadera ingesta calórica promedio para los adolescentes que si comen comida rápida superen más de 200 calorías a aquellos que no comen comida rápida. Como es supera, en H sub 0 sería lo contrario, que no supere en más de 200 calorías. Ya pasando eso a nuestra anotación, tendríamos entonces que en H sub 1, y esto es H sub 1, que en H sub 1 es que el promedio de los que sí comen comida rápida sea mayor que los que no comen en más de 200 calorías. Eso si lo acomodamos a la diferencia de medias, entonces nos quedaría que los que sí comen menos los que no comen es un valor mayor a 200 calorías. Esa diferencia entre el promedio de calorías de los que sí comen menos el promedio de calorías de los que no comen supera las 200 calorías. Y en H sub 0 sería simplemente la igualdad o la antagónica, el contrario. Listo, entonces igual los pasos son los mismos. Planteamos las hipótesis. El segundo sería establecer nuestro error. Lo vamos a hacer con un error acá nos decían, una significancia del 5%. Lo tercero sería encontrar nuestro valor crítico teórico. Para eso necesitamos establecer en qué distribución nos vamos a mover y para eso necesitamos analizar qué datos tenemos. Nos hacemos las mismas tres preguntas. ¿Tenemos normalidad? En este caso, en ninguna parte nos decían que la tuviéramos, no hacían referencia a eso. Entonces decimos que no. ¿Tenemos tamaños de muestras grandes? Sí, porque se encuestaron a 663 que no comieran comida rápida versus 413 que sí comieran. Ambos son mayores que 30, entonces sí tenemos tamaños de muestras grandes. ¿Conocemos las varianzas poblacionales? Tampoco en ningún momento nos las mencionan, solamente lo muestran. Entonces no las conocemos. Ya con esto estaríamos en el caso número 2. El caso número 2 es una normal, es una distribución normal. Y lo otro que nos queda es mirar o fijarnos en la hipótesis de qué tipo es. Aquí podemos ver que es de cola superior. O sea, vamos a necesitar un Z de alfa.
¿Quién sería? Un z de 0,05 es igual a un 64a. Cuarto paso, hallar el valor z calculado. Ese valor, como escogimos el segundo caso, en donde no conocemos las varianzas poblacionales, entonces el estadístico viene dado por esto de acá, la diferencia de medias muestrales. Reemplazaríamos los valores. Por acá tendríamos que en promedio los que no eran de 2.258 y los que sí, 2.637 menos. Y este delta cero es lo que nosotros establezcamos en H sub cero. Este sería nuestro delta cero. Listo, dividimos entre las desviaciones estándar, muestrales. Necesitamos son las varianzas, entonces habría que elevar cada una de estas al cuadrado, dividirlo entre el tamaño muestral. Se hace toda la operación y eso da aproximadamente 220. Y ya tomamos la decisión. En este caso, sí rechazaríamos. Rechazaríamos H sub cero y nos quedaríamos con H sub 1. Es decir, que efectivamente los que comen o ingieren comida rápida supera en más de 200 calorías por día a los que no comen. Ya lo tendríamos acá con el criterio, entonces ZC mayor que Z de alfa, si se cumple, concluiríamos eso. También podríamos llegar a la conclusión usando el valor P. Entonces, estamos trabajando con una prueba de cola superior y estamos en una distribución normal. Entonces, el valor P va a estar dado por uno menos la acumulada en Z sub C. Eso es uno menos nuestro Z calculado, que dio 2,20. Si hacemos esto en R con Penor, esto nos va a dar uno menos 0,9861 y eso es igual a aproximadamente, eso es igual a 0,0139. Comparamos el valor P con respecto al alfa, es menor, entonces efectivamente podemos rechazar H sub 0 y nuevamente concluir que los, los estudiantes que comen comida rápida superan más de 200 calorías a los que no comen. ¿Tienen de pronto alguna pregunta? No, profe, hasta ahí no. Pero este sería entonces con el hipótesis de la media, ¿cierto? Sí, exacto, para la diferencia de las medias. Ah, listo. Listo, entonces vamos a entrar en el caso número 3. En el caso número 3 tenemos muestras, dos muestras, nuevamente no tienen que ser de los mismos tamaños, ¿cierto? Esto puede ser N1, esto N2. Dos muestras que vienen de poblaciones muy importantes, independientes. Aquí sí tenemos la normalidad. Los tamaños de muestra no necesariamente grandes, con medidas μ1 y μ2. Y las varianzas son desconocidas. En este caso puede pasar dos cosas. Son desconocidas, pero las suponemos iguales. O son desconocidas, pero las suponemos diferentes. Y para cada uno de los casos tendremos un estadístico de prueba y un valor P diferente. Entonces, caso 3A, donde las varianzas son desconocidas pero iguales, vamos a tener como estadístico de prueba este T sub C, que es la diferencia de las medias menos el valor que se establezca en la prueba de hipótesis, en la nula. Todo eso dividido SP por la raíz de la sumatoria de uno sobre cada uno de los tamaños muestrales.
donde SP es la raíz de el tamaño de la primera muestra menos 1 por la varianza muestral de esa muestra más el tamaño de muestra de la segunda por su varianza muestral. Todo eso dividido entre el tamaño de ambas muestras menos 2. Mientras que para el segundo caso, si son diferentes las varianzas, entonces el estadístico va a estar dado por la diferencia de medias menos delta sub 0, que es lo que planteamos en H sub 0, dividido la raíz de la varianza de muestral de cada muestra, dividido su tamaño y sumamos ambas. Esta expresión se va a distribuir como una T de Student, pero con B grados de libertad, donde B o nu es igual a toda esta expresión, la misma que habíamos visto para intervalos de confianza. Creo que aquí no lo dije, pero esta tiene distribución T con grado de libertad, suma de ambos tamaños de muestras, menos 2. Ambas, como ustedes pueden ver, se distribuyen como una T. Entonces, las regiones de rechazo van a ser T cuantiles de una T de Student. Pero nuevamente, si tenemos de dos colas, tenemos dos regiones de rechazo. Si es de cola superior, solo una región de rechazo. Y si es de cola inferior, solamente una sola zona de rechazo a la izquierda. Y lo que sí es importante es, dependiendo de si estamos en el caso 3A o en el caso 3B, pues la distribución va a cambiar porque acá tiene estos grados de libertad, mientras que acá tiene estos grados de libertad. Entonces, eso sí va a cambiar. Pero de resto, las regiones no, siguen siendo exactamente las mismas, ¿cierto? Solamente es la distribución. Entonces, que si es de de dos colas, entonces tenemos, se rechaza o bien si es mayor a T de alfa medios con los respectivos grados de libertad, o si es menor a menos T de alfa medios con los respectivos grados de libertad. Si es de cola inferior, entonces solamente tenemos una región de rechazo. Como estamos en la distribución T, entonces va a ser el cuantil inferior T de alfa con los correspondientes grados de libertad. Y por último, si es de cola superior, entonces tenemos una sola región de rechazo, que es el cuantil superior de una T, con R grados de libertad, que nos deja derecha una probabilidad o un área bajo la curva de alfa, o de sigma o el error tipo O. La otra forma de rechazar es con respecto al valor P. Si el valor P es menor que alfa, rechazamos. Listo, para aplicar el caso número 2, necesitamos decidir si es el A o es el B. Allá en intervalos de confianza lo hicimos a través de la construcción de un intervalo de confianza para el cociente de las varianzas. Acá vamos a aplicar una prueba de hipótesis con respecto al cociente de las varianzas para poder definir si son iguales o si son diferentes. Bueno, por último, el valor P también es el mismo que trabajábamos para una sola población, porque el valor P simplemente es una probabilidad. Entonces, en cuanto establezcamos si es Z o es T, para el tipo, según el tipo de la prueba, si es de dos colas, cola superior o cola inferior, va a seguir siendo la misma. Entonces, acá no cambia. Lo único que sí cambia es nuevamente los grados, pues, de libertad. De resto, no cambia. Entonces, tenemos, si es de dos colas, en H sub 0 la diferencia es igual a dos veces la probabilidad de que la variable aleatoria t sea mayor que el valor absoluto de nuestro t calculado, dependiendo de cuál sea el caso, ¿cierto? Si es el A o es el B, como lo hayamos calculado. Si es de cola superior, la diferencia mayor que un delta cero es igual a la probabilidad de que t sea mayor que nuestro estadístico de prueba. Si es de cola inferior, si la diferencia es menor que un delta sub cero, eso es igual a la probabilidad de que t menos t sea menor que t sub c, o sea, la acumulada hasta nuestro estadístico de prueba. Criterio el mismo.
rechazamos h sub 0 siempre que el valor p sea menor que alfa, la significancia o el error tipo U. ¿Listo? Entonces, antes de hacer el ejemplo, vamos a conocer cómo se realiza o se establecen las pruebas de hipótesis para el cociente de las varianzas para poder decidir en qué caso estamos. Pero regálenme un segundito, por favor. Listo, gracias. Bueno, entonces tendríamos dos muestras. Esas dos muestras nuevamente no tienen que tener el mismo tamaño, pueden ser N1 y N2. Dos muestras que vienen de poblaciones independientes normales, con tamaños de muestras no necesariamente grandes, pequeños. Entonces, podríamos establecer tres hipótesis. Podríamos decir que las varianzas son distintas, bueno, la desviación estándar de ambas poblaciones es distinta, que la desviación estándar de la primera población es mayor que la de la segunda, o que la desviación estándar de la primera es menor que la segunda. Y en H sub 0, el contrario. Sin embargo, para las pruebas que nosotros estamos haciendo, solamente necesitamos esta, porque lo que nos interesa es saber si las varianzas o las desviaciones estándar poblacionales son iguales o son diferentes. Entonces vamos a estar trabajando solamente con esta. Nuestra hipótesis solamente va a ser esta. Entonces tenemos como estadístico de prueba el cociente de las varianzas muestrales. Ese cociente de varianzas muestrales lo podemos poner como una variable aleatoria f y esa variable aleatoria tiene una distribución Fisher con grados de libertad, tamaño de la primera muestra menos uno, que son los grados de libertad del denominador, y los grados de libertad del numerador, perdón, y estos los del denominador, n2 menos 1. Listo, bueno. Entonces, ¿cuál es nuestro criterio? Como solamente vamos a trabajar con esta, entonces solo tenemos un criterio que son dos regiones de rechazo. Vamos a rechazar H sub 0, sí, o bien este estadístico de prueba, que es el cociente de las varianzas muestrales, es mayor a una Fisher con N1 menos 1, N2 menos 1 grados de libertad que nos deja derecha una probabilidad de alfa medios, o bien este estadístico de prueba es menor a una Fisher con N1 menos 1, N2 menos 1 grados de libertad que nos deja derecha 1 menos alfa medios. Entonces acá la otra vez habíamos comentado de que la Fisher no es sesgada, no es simétrica y siempre es positiva. Entonces por eso la forma en la que nos referimos a los cuantiles de una Fisher es diferente a la de una T o a la de una Z porque ya no hay simetría. Entonces los cuantiles de una Fisher es F. En este caso, como lo estamos partiendo en dos partes, entonces será de alfa medios con N1 menos 1, N2 menos 1 grados de libertad. Esa es la primera región de rechazo. Y la otra no es ese negativo, sino una Fisher que nos deja 1 menos alfa medios con esos mismos grados de libertad. N1 menos 1, N2 menos 1. Listo, entonces esas dos serían nuestras regiones de rechazo. Listo. Rechazamos si el estadístico de prueba cae en alguna de esas dos zonas.
Bueno, acá queda también cómo son las pruebas de cola superior, de cola inferior, pero en realidad solo vamos a trabajar con la primera, la de dos colas. Listo, vamos con el ejemplo. Tenemos dos proveedores fabrican un engrane plástico utilizado en una impresora láser. El interés está en la resistencia al impacto del engrane, la cual se mide en pie libras. Una muestra aleatoria de 10 engranes suministrados por el proveedor A arroja una resistencia promedio de 290 pie libras con una desviación estándar de 12 pie libras. Del proveedor B se tomó una muestra de 15 engranes. Esta muestra arroja una resistencia promedio de 308,5 pie libras y una desviación estándar de 15 pie libras. Se sabe que las resistencias al impacto se comportan de manera normal para este tipo de engranes. Puede afirmarse que los engranes del proveedor A tienen una resistencia media inferior a los engranes del proveedor B. Use una significancia del 5%. Bueno, entonces lo primero sería, mira, ¿qué es? ¿Cuáles son nuestras variables aleatorias e identificar los datos que nos están dando? Entonces, la variable aleatoria, o sea, lo que estamos midiendo acá, cada uno de los datos que se están recolectando es la resistencia al acto del engrane. La primera para el proveedor A y la segunda para el proveedor B, con sus respectivos promedios, ¿cierto? Cómo hacer la diferenciación entre la variable aleatoria y el promedio de esa variable, su media muestral. Nos dicen por acá que para una muestra aleatoria de 10 engranes suministrados por el proveedor A, arroja una resistencia promedio de 290 con una desviación estándar de 12 pie libras. Esto de acá. Y que para un proveedor B arroja una resistencia promedio de 308,5 pie libras y una desviación de 15 pie libras. Y nos dice que se sabe que se comporta de manera normal. Lo vamos a hacer a un 5%. ¿Qué es lo que nos interesa? Nos interesa saber si los engranes del proveedor A tienen una resistencia ya, inferior a los engranes del proveedor B. ¿Cierto? Entonces ya con esta palabrita media sabemos que es una paréntesis para la media, pues, para la diferencia de medias. Literalmente esto que es lo que está en nuestro interés va a ir en H sub 1. Los engranes del proveedor de resistencia media inferior a los engranes del proveedor B. Y en H sub 0 sería el antagónico. Eso lo podemos reescribir como el promedio de A es menor que el promedio de B. Pasamos eso para que sea como expresado en diferencia de medias, entonces sería que la diferencia del proveedor A menos la diferencia del proveedor B sea menor que cero. Y arriba la antagónica sería que sea mayor o igual que cero. Listo, una vez establecidas las hipótesis, tenemos que determinar el error con el que vamos a trabajar. Aquí nos decían que al 5%, alfa es 0,05. El tercer paso es encontrar el valor T teórico. En este caso, entonces necesitamos mirar con qué distribución vamos a trabajar según los datos que tenemos. Nos hacemos las tres preguntas. ¿Tenemos normalidad? Sí, acá nos decían que la resistencia al impacto se comporta de manera normal para ese tipo de engranes. Entonces, sí hay normalidad. Los tamaños de muestras grandes, no, porque para el primero se tomaron 10 engranes y para el segundo 15. Varianzas poblacionales conocidas, acá tampoco no nos hacen referencia a las varianzas poblacionales, entonces decimos que no. Normalidad sí, tamaños de muestra pequeños, poblaciones, varianzas poblacionales conocidas no. Estaríamos en el caso número 3.
Estamos en el caso número 3, pero debemos definir si es el caso 3A o es el caso 3B, si las varianzas poblacionales son distintas o son iguales. ¿Cómo lo hacemos? A través de una prueba de hipótesis con respecto a la varianza, al cociente de varianzas. Entonces, nuestras pruebas serían las desviaciones estándar poblacionales son iguales versus son distintas. El estadístico de prueba, el cociente de las varianzas muestrales, que es para los del engrane, los del proveedor A, 12 al cuadrado y los del proveedor B, 15 al cuadrado, para un total de 0,64 ese cociente. Y como es una prueba de hipótesis de dos colas, vamos a contrastar, a comparar este estadístico con respecto a dos regiones. La primera es con respecto a el cuantil superior de una Fisher con NA-1, NB-1 grados de libertad, que nos deja derecha alfa medios. Entonces lo vamos a hacer al 5%, por tanto, alfa medio sería 0,025. Tamaño de muestra del proveedor A. Tamaño de muestra del proveedor A son 10 engranes y del B son 15. Entonces, 10 menos 1, 9 y del B 15 menos 1, 14. Y la segundo es el cuantil superior en una Fisher en 1 menos alfa medios. Eso sería 1 menos 0,025 con esos mismos grados de libertad. Entonces otra vez vuelven y nos queda 9,14. Buscamos en R con QF esta probabilidad con estos grados de libertad y luego el punto tail igual false. Y nos va a salir que este valor es igual a 3,2. Y este cuantil superior de la Fisher de 0,975 con estos grados de libertad vale 0,26. Entonces miramos, este de acá no se cumple, este de acá tampoco se cumple, ninguno de los dos se cumple. Entonces no cae en región de rechazo o en zona de rechazo. Por lo tanto, no tenemos suficiente información para rechazar H sub 0. Nos quedamos con que las varianzas o las desviaciones estándar son iguales. No pudimos rechazar. Entonces ya con eso trabajaríamos con el caso 3A, varianzas muestrales desconocidas pero iguales. Entonces estaríamos acá. Desconocidas por iguales, entonces tenemos como estadístico de prueba este TC, toda esta expresión con este SP para una T con las como grados de libertad, la suma de los tamaños de muestra menos 2. Entonces vamos a pasar a calcular SP, el estadístico, y ahí sí compararlo contra un teórico. Ya sabemos que como estamos en el caso 3 vamos a trabajar con una distribución T con estos grados de libertad. Listo, entonces nuestro T crítico, el teórico sería, como estamos trabajando con una prueba de hipótesis para la diferencia de medias de cola inferior, entonces solamente vamos a tener una sola región de rechazo, que como es el caso 3, va a ser una T de student con alfa y N a menos 1, NB menos 1 grados de libertad. ¿Y eso cuánto es? Eso sería un cuantil superior. Ah, bueno, es negativo. Un cuantil de la T que nos deja una probabilidad de 0,05 con 10 más 15 menos 2, 23 grados de libertad. Si calculamos esto con una QDT en R, vamos a tener que eso es igual a 1,714. Como es de cola inferior, entonces es ese valor negativo.
Bueno, cuarto paso, calcular nuestro estadístico de pruebas con nuestros datos. Hay que calcular o hallar quién es ese P. Entonces, reemplazamos ahí en esa fórmula el tamaño para cada muestra, según el proveedor A, según el proveedor B, con su respectivo, con su respectiva varianza muestral. Esa raíz de ahí, ese cálculo, da aproximadamente 13,9. Entonces ya la estadístico de prueba para el caso 3A es la diferencia de medidas muestrales, que para los del proveedor A es 290, para la del proveedor B es 308,5. Esta delta cero es lo que establecimos en H sub cero de aquí, de la diferencia de las medias. Este de aquí es nuestro delta cero, que es cero. Entonces por eso acá fue cero. SP 13,9 multiplicado por la raíz de 1 sobre el tamaño de muestra, de cada muestra, y sumado. Entonces, un décimo más un quinceavo. Se calcula todo este valor y da menos 3,26. Lo comparamos con el teórico. Eso nos da por acá menos 3,26. Entonces, efectivamente, vamos a poder rechazar. Rechazaríamos la hipótesis nula y nos quedaríamos con que los engranes del proveedor A tienen una resistencia media inferior a los engranes del proveedor B. Entonces ya nuestra regla de decisión, que nuestro T calculado sea menor que nuestro T teórico. Si sucedió, entonces rechazaríamos H sub cero. La segunda, bueno, la segunda forma de rechazar sería con el valor P. ¿Sí? Entonces, en este caso, como estamos trabajando con una resistencia media inferior, una cola inferior, entonces nuestro valor P va a ser la acumulada hasta en nuestro T calculado. En una distribución T con los respectivos grados de libertad, que en este caso nos dieron 23, con una T con 23 grados de libertad, que sea menor que nuestro T calculado, que nos dio menos 3,26. Esperamos que cargue. Listo, entonces acá tendríamos una PT, queremos la probabilidad en una T, que nos deje menos 3,26 con 23 grados de libertad. Eso es igual a 0,0017. Listo. ¿Y qué tendríamos que hacer ahí con ese valor P para saber si rechazamos o no rechazamos?
tendría que ser menor que el primer caso, ¿Qué cuál caso? que alfa. Bueno, Ujú. Sí, exactamente, muy bien. Muchas gracias. Entonces lo compararíamos acá con alfa, que lo establecimos como 5%. ¿Sí? En este caso, si se cumple, entonces nuevamente rechazaríamos H sub 0. Y eso querría decir que los engranes del proveedor A tienen una resistencia media inferior a los engranes del proveedor B. Listo. ¿De pronto alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a entrar a mirar la última prueba de hipótesis, que es con respecto a la diferencia de proporciones. Para la diferencia de proporciones, podríamos establecer tres cosas o querer mirar tres cosas. Si la proporción de la población uno es distinta de la 2, si la proporción uno es mayor que la proporción 2 poblacional, o si la proporción de la población uno es menor a la proporción de la población 2. Nuevamente cada una con su antagónica, en H sub 0. Entonces la alterna y la nula, la igualdad, menor o igual, mayor o igual. Nuevamente, ¿qué necesitamos? Necesitamos, dependiendo del caso, establecer o un estadístico de prueba o el valor P. Entonces, si x1, la primera variable aleatoria, se distribuye binomial de parámetro n1p1 y x2 se distribuye binomial de parámetro x en n2p2 y ambos tienen tamaños de muestras grandes, entonces el estadístico de prueba viene dado por. em, y esto no se nos hace como tan, pues nada como raro. Simplemente es tomar la diferencia de proporciones muestral. A eso le sacamos el valor esperado, la media, que viene siendo esto, y lo dividimos entre su desviación estándar, que viene siendo esto. Entonces ya el teorema del límite central nos garantiza que para muestras grandes esta expresión va a tender a una distribución normal estándar, donde P gorro es igual a la sumatoria de las variables aleatorias dividido la suma de los tamaños muestrales. Como estamos trabajando con una normal estándar, nuevamente tenemos exactamente las mismas zonas de rechazo que para el caso 1 y el caso 2 de la diferencia de medias. ¿Cómo es? Si es una prueba de dos colas, tenemos dos regiones de rechazo, que se resume en que rechazamos H sub 0 si el valor absoluto de este calculado es mayor que el teórico con un error alfa. Si es una prueba de cola superior, solamente tenemos una región de rechazo. Rechazamos H sub 0 si este calculado es mayor que Z de alfa, el cuantil superior, que nos deja derecha el error tipo 1, una probabilidad alfa. O si es prueba de cola inferior, rechazamos H sub 0, una sola región de rechazo, si nuestro Z calculado es menor que el Z teórico, que menos el Z de alfa. O lo segundo es hacerlo a través del valor P, donde rechazamos H sub 0 si el valor P es menor que alfa. ¿Cómo sería el valor P? Es exactamente igual que lo que vimos ahora para la diferencia de medias y también para una sola población, para una sola media. Vuelve y juega lo mismo que les digo. El valor P es una probabilidad una vez que conocemos de qué distribución son nuestros datos, el valor P no cambiaría. No cambiaría, siempre es el mismo para dos colas, para cola superior, para cola inferior. Si es una normal, entonces 2 veces 1 menos la acumulada hasta el valor absoluto del estadístico de prueba. Si es de cola superior, 1 menos la acumulada hasta el estadístico de prueba. Y si es de cola inferior,
es equivalente a la acumulada hasta el estadístico de prueba. El rechazo tampoco no cambia, el criterio no cambia. Rechazamos si el valor P es menor que A. Listo, entonces hagamos un ejemplo. Tenemos que un coordinador universitario sospecha de la deserción estudiantil, que la deserción estudiantil es más común hoy en día. Un estudio del año 2005 reportó que de 400 estudiantes seleccionados aleatoriamente, 130 habían dejado sus universidades. Otro estudio de la misma naturaleza se realizó en 2015 y mostró que 225 estudiantes desertaron de una muestra de 600 estudiantes. ¿Será que es cierta la conjetura del coordinador? Listo, entonces es muy importante mirar qué es lo que queremos. Entonces acá nosotros, bueno, el coordinador más bien nos dice que sospecha que la deserción estudiantil es más común hoy en día. Es más común hoy en día. Entonces vamos a tener una deserción antes y después. O sea, antes y hoy en día. Entonces la primera variable aleatoria sería el número de estudiantes que desertaron en el 2005. Y la segunda, el número de estudiantes que desertaron en el 2015. Y nos dicen los que desertaron en el 2005, que no sé si por cuestiones prácticas, mejor pongámosle acá como ese número. Subendicémoslo acá 2005 y 2015. En el 2005 nos dice que se reportó 400 estudiantes y 130 desertaron. 130 de 400. Y por otro lado nos dicen que en el 2015 desertaron 600 en un estudio de, no, perdón, 225 en un estudio de 600. Listo, entonces queremos mirar, estableceríamos las hipótesis. Planteamos las hipótesis H sub 0, H sub 1. Acá nosotros no tenemos como valores promedios. Y esa variable aleatoria, número de estudiantes que desertaron, es discreta, ¿cierto? Y si la analizamos, vamos a ver que ella sigue una distribución binomial, porque lo que se le preguntó, o pues sí, se encuestó, se miró si la persona desertaba o no desertaba. Entonces solamente puede pasar esas dos cosas, o deserta o no deserta. Y si una persona deserta, es independiente de que la otra lo haga. Entonces ahí tendríamos las condiciones para decir que esa variable aleatoria es binomial. Entonces, con eso en mente, la prueba de hipótesis acá sería de una proporción.
No sería la media porque no podemos, o sea, no tenemos los datos que se recolectaron, no fue como para poder sacar un promedio, ¿cierto? Promedio de estudiantes que desertaron, no, porque esas variables son binomiales. Entonces sería la proporción. La proporción de 2005 con respecto a la de 2015. ¿Cómo creen ustedes que podemos plantear esa prueba de hipótesis alterna? ¿Qué querríamos mirar? Si nos dice que sospecha que la deserción estudiantil es más común hoy en día, ¿cómo plantearíamos a Y sub 1? ¿Mayor, menor, igual? ¿Qué le suena? ¿Cómo podríamos poner ahí? ¿Será que es así? ¿Así? ¿Así? Listo. Entonces, como acá nos dicen, la deserción estudiantil es más común hoy en día. Entonces, aquí el hoy en día es como en el 2015. Entonces, diríamos que la proporción de 2015 debe ser mayor que la del 2005, ¿cierto? Esa proporción es de los estudiantes que desertaron, la proporción de la deserción. Acá podríamos poner la igualdad, entonces aquí igual a cero, aquí la diferencia sería menor a cero. Una cola, una prueba de hipótesis de cola inferior. Listo, entonces debemos establecer el alfa. No nos dicen, pero entonces sabemos que lo ponemos, solo trabajamos al 5%. Lo tercero sería establecer el alfa, el, nuestro valor crítico para la región de rechazo. Es de cola inferior, entonces solamente tenemos una región de rechazo. Como estamos trabajando con la proporción, es una distribución normal. Entonces sería un z de alfa, z de 0,05, que eso lo podemos calcular como 1 y nos da 1,64.
Y listo, el cuarto paso sería el estadístico de prueba, que entonces viene dado por esta expresión, P1 gorro menos P2 gorro, los estimadores. Entonces, el estimador para la primera población, la del 2005, es el cociente entre 130 y 400. Para la del 2015 es el cociente entre 225 y 600. Entonces eso nos quedaría la diferencia de esas proporciones, que es 130 sobre 400 menos 225 sobre 600. A eso le vamos a restar lo que pongamos en H sub 0. Esta diferencia de proporciones poblacionales es lo que establecemos en H sub 0. En este caso, esa diferencia es 0. Y eso lo dividiríamos entre la raíz de P gorro, y P gorro es el promedio de las variables sobre la suma de los tamaños de muestra. Que ahí tendríamos 355 sobre 1000 por el complemento 1 menos 355 sobre 1000. Eso por 1 sobre el tamaño de la primera muestra más 1 sobre el tamaño de la segunda. Y vamos a ver cuánto nos da eso. 130, 400 menos 225 dividido 600, todo eso la raíz de 355 sobre 1000 por 1 menos 355 sobre 1000, y todo eso multiplicado por 1 sobre 400 más 1 sobre 600. Eso nos va a dar menos 1,62 aproximadamente. Menos 1,62.
Entonces comparamos este de por acá. Nuestro z calculado, este es el z calculado. El teórico nos dio 1,64. Entonces, efectivamente, sí rechazaríamos. Rechazaríamos h sub 0 y entonces nos quedaríamos con que eh, el coordinador tenía razón. Es más frecuente la deserción hoy en día. Este es aquí negativo. Listo. Entonces rechazamos h sub 0. Listo, bueno. Preguntas, comentarios que quieran hacer. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces eso es todo por el día de hoy. Les deseo un feliz resto de día, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Feliz fin de semana. Hasta luego. Muchas Hasta gracias, profe. luego, muchas gracias. Fin de semana. Con gusto, gracias igualmente. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén muy bien.